Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Qué alegría de volver a encontrarnos en este espacio, el Dios de cada día, donde buscamos comprender el mundo desde la fe, leyendo la realidad con los ojos del Evangelio. Y es que Radio María se acuerda de todos, y desde la parroquia de Nuestra Señora de la Dehesa, ahora a Extremadura, en el voluntariado Virgen de la Montaña, y yo como un miembro más del voluntariado queriendo hablar de lo que pasa en la providencia de Dios, que es el amor de Dios metido en la historia y que nos abraza a todos. Nadie se puede sentir excluido de la voluntad de Dios, de el amor de Dios. Y es que Dios quiere salvarnos a todos y se acuerda de cada uno de nosotros. Por eso el amor de Dios siempre será inclusivo, siempre será para todos. Por eso la gran noticia de esta mañana, si vas en el coche, si estás haciendo la cama, si estás desayunando, si estás con los amigos, si estás en el trabajo, si estás atendiendo en casa a alguien, bueno, pues la gran noticia de este Dios de cada día no puede ser otra que Dios te ama. Y te quiere tanto que te quiere allí donde estés, sin hablar de exclusiones. No. El amor de Dios es tan a la medida de todos los corazones que todos nosotros estamos llamados a ese amor. Por eso no estamos solos. Y estemos donde estemos, Dios nos ama. La Iglesia es portadora de ese amor y por lo tanto la Iglesia es tan versátil que quiere estar siempre al lado de todos. Seamos ciudadanos de ciudad o seamos ciudadanos de pueblo. ¿Por qué digo esto? Pues hoy vamos a profundizar en un fenómeno que está transformando silenciosamente el rostro de nuestro país. Hablamos de la despoblación. Y tú te dirás, amado oyente, ¿y qué tiene que ver esto con la Iglesia o con la espiritualidad o con mi vida? Pues tiene que ver mucho, porque estamos hablando de ti mismo. Estamos hablando de mucha gente que vive en la mal llamada, porque ellos están... esas personas que están en los pueblos están, pero bueno, se ha querido utilizar este concepto, España vaciada, y vamos a hablar de esto, de la España vaciada, que tanto sufre la soledad, el abandono institucional y el olvido. Y es que las instituciones pues hablan mucho cuando se siguen sus intereses de esta acuñación de España vaciada y sin embargo después se olvidan de esta España vaciada. Y es que el olvido, como hemos dicho, institucional, es evocador. En estos días, escuchando cómo en Extremadura los obispos y también las diferentes comunidades parroquiales han hecho sonar las campanas. Bueno, pues sí, han sonado a la vez en decenas de pueblos.
no para llamar a misa. Siempre estamos acostumbrados a eso. Suenan las campanas, o misa o incendio. Pues no, ni para una cosa ni para otra, sino para hacer oír el grito de una tierra que no quiere morir en silencio. Y es que la Iglesia estará siempre con los más desfavorecidos y, por desgracia, ahora los más desfavorecidos empiezan a ser todos esos pueblos que no tienen todos los servicios que tiene una persona que vive en la ciudad. Esta acción, como hemos dicho, está promovida por los obispos extremeños, que nos recuerda que la Iglesia no es ajena a los dolores del territorio. Hoy nos preguntamos qué puede aportar la fe cristiana ante la despoblación. ¿Qué papel juega la Iglesia en esos pueblos que se vacían? ¿Y qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre la igualdad entre ciudadanos rurales y urbanos? También, ¿qué puedo hacer yo ante la España vaciada? Porque a veces creemos que las cosas son solamente asuntos de las instituciones que están ahí arriba gobernando, por ejemplo, y no nos damos cuenta que cada uno podemos poner nuestro granito de arena. En este programa vamos a hablar también de esto, de el granito de arena que tú puedes hacer por la España vaciada. Y es que todos podemos hacer algo por la España vaciada. Tú también, que estás escuchando este programa. Primero vamos a hablar sobre qué es la España vaciada. Se acuñó este concepto y lo asumimos, aunque ya te digo que no es el más feliz de todos, pero bueno. España es un país de contrastes. Ciudades que crecen a un ritmo acelerado y miles de pueblos que ven marchar a sus jóvenes, cerrar sus escuelas y vaciar sus calles. Cuando yo mismo me he dirigido a un pueblito de aquí de Extremadura y veía la escuela cerrada, me daba muchísima pena porque pueblos sin niños son pueblos sin futuro y por lo tanto pues llega al corazón, te da una gran emoción el ver cómo Guijo de Galisteo, por ejemplo, tiene una escuela allí cerrada, hay pocos niños en el pueblo, pues esto da tristeza. La llamada España vaciada hace referencia a esas comarcas rurales donde la pérdida de población es constante, donde faltan servicios básicos, oportunidades laborales y muchas veces también presencia política, tenemos que decirlo. Radio María nunca se mete en política, pero bueno, tenemos que decirlo de esta manera, porque es importante que nos demos cuenta de la realidad. Nos encontramos con pueblos de 50, 20 o incluso 5 habitantes. Me acuerdo de el Arquillo, cerca de Cañaveral, y son realidades que están ahí, lugares donde la vida continúa con una dignidad admirable, pero en medio de muchas dificultades. Y estas dificultades podemos enseguida marcarlas como las lógicas, escuelas cerradas, estos somos testigos todos de ello, consultorios médicos con atención ocasional, transporte público casi inexistente, que te tienes que ir a otro pueblo para poder coger el autobús, desempleo y aislamiento, y lo más doloroso, la sensación de invisibilidad. Por eso aquí está Radio María, para darle un abrazote grande virtual desde estas ondas de Radio María a todas las personas que viven en los pueblos y que muchas veces nadie cuenta contigo, que todo pasa en otro sitio,
y eso es terrible. Es verdad que hay grandes esfuerzos, como por ejemplo esfuerzos de llevar a el ámbito rural conciertos culturales, de música clásica, por ejemplo, iniciativas muy hermosas o iniciativas de digitalización del mundo rural, pero todavía servicios más concretos, más del día a día, le falta a los pueblos, como es tener una sucursal de banco, por ejemplo, aunque se están haciendo esfuerzos para ello, pero necesitamos que la gente de los pueblos se sientan igual que la gente de ciudad, con los mismos servicios y la misma dignidad. Por ejemplo, podemos hablar de todo lo que hemos dicho y también de la cobertura del 5G, que no llega a todos los pueblos, que es terrorífico que pase esto. ¿Por qué? Porque mucha gente podría vivir en un pueblo y trabajar a distancia, trabajar en casa. Y eso en muchos pueblos no se puede hacer. La despoblación no es solo un fenómeno geográfico o económico, es una herida humana y social que clama al cielo. Y por eso la Iglesia ha de estar ahí. Pues sí, todos velamos por la igualdad y la dignidad de todo ser humano. Esto lo dice la doctrina social de la Iglesia. Desde el Evangelio y la enseñanza de la Iglesia afirmamos con fuerza: no hay ciudadanos de primera y de segunda por vivir en un pueblo o en una ciudad. Esto lo tenemos claro. Todos, absolutamente todos, somos iguales en dignidad y por tanto debemos tener los mismos derechos y oportunidades. La doctrina social de la Iglesia insiste en que el desarrollo ha de ser integral, es decir, económicamente, social, cultural y también espiritual. Y ese desarrollo no puede dejar fuera a nuestros pueblos. El compendio de la doctrina social de la Iglesia lo dice claramente. Una sociedad justa es aquella que garantiza condiciones de vida dignas también en sus zonas más frágiles, desfavorecidas o periféricas. ¿Y cómo hablar de justicia si no hay servicios mínimos en ciertos municipios? ¿Cómo hablar de igualdad si nacer en un pueblo significa muchas veces tener menos acceso a la educación, la sanidad o la cultura? El principio de solidaridad nos llama a caminar juntos y el principio de subsidiariedad nos dice que las comunidades locales han de tener los recursos y la libertad para desarrollarse desde dentro. El papel de la Iglesia en el mundo rural, y aquí hay algo muy hermoso. La Iglesia no se ha ido de los pueblos. Incluso los sacerdotes no solamente hacen el ejercicio o el servicio religioso, sino cuántos sacerdotes conozco que hacen incluso de taxistas. Es decir, estamos en todo. Cuando todos se van, la parroquia resiste. Cuando todos se marchan, el campanario permanece. En miles de pueblos de España hay un sacerdote que, aunque tenga que atender 5, 10 o incluso 20 parroquias, está ahí, está presente. No solo para celebrar misa, como digo, sino para escuchar, acompañar, consolar, bautizar, casar, enterrar, animar, organizar e incluso cuando el ayuntamiento y el sacerdote están de acuerdo y se goza de una comunión, se pueden hacer cosas, vamos, maravillosas para el pueblo. Y es que los sacerdotes rurales son la
cara de Dios en medio de la sencillez. Son referentes humanos y espirituales. Muchos de ellos son mayores y recorren kilómetros a la semana. No buscan protagonismo, están. Y eso es lo importante. Y no están solos. Hay en los pueblos catequistas, mujeres, y digo bien, mujeres, este programa, cuando hablamos del mundo rural, tendría que hacer un monumento a las mujeres entregadas a el templo, a personas que cuidan los detalles, voluntarios que mantienen viva la fe. Y es que hay tanta gente buena en el pueblo. Y es que en los pueblos será algo que no será en la ciudad, y es la gran familiaridad. A mí me llama mucho la atención los apodos en los pueblos, porque no es una falta de caridad, es un medio de identidad en el pueblo, identidad rural. Sí, hablamos de tal persona que tiene tal apodo y todo el mundo sabe quién es. Es fantástico, ¿eh? Y nadie se ofende por ello, todo lo contrario, es que forman parte de la familia. Y cuando una persona no abre la puerta por la mañana, están pendientes todos los vecinos de ¿y por qué no habrá abierto la puerta? ¿Le habrá pasado algo? Incluso van a ver qué pasa, por qué se ha quedado dormida esa persona. Cuando se ha quedado dormida, todos contentos y alegres, y a decirle, pues ya es hora, si es que es como la familia misma, pero en grande. En muchos lugares, la parroquia es el último centro social que queda en pie. La comunidad cristiana es a menudo el único lugar de encuentro, de celebración, de consuelo. Es precioso ver cómo en muchos pueblos todas las fiestas del pueblo, todas, tienen algo que ver con un santo, con una celebración litúrgica, con una celebración eclesial. Por eso la Iglesia es fundamental en el mundo rural, porque está donde pocos están y porque aporta esperanza donde muchas veces hay desánimo. Por eso vamos a reflexionar un poquito sobre lo que estamos diciendo sobre la España vaciada y el papel de la Iglesia en la España vaciada. Estamos en el Dios de cada día, donde siempre reflexionamos sobre algo que pasa en el día a día desde la perspectiva cristiana o católica. Y es que hay tantos temas para abordar cuando hablamos de el día a día de nuestra comunidad religiosa o de nuestras comunidades parroquiales o de nuestros grupos o de nuestra sociedad, que marcadamente la Iglesia tiene algo que responder ante ciertas situaciones. Hoy le ha tocado a la España vaciada.
Este concepto que se acuñó para denominar que los pueblos se despueblan y que necesitan tener la misma dignidad en todos los servicios que las personas que viven en las ciudades. Y estamos hablando como la doctrina social de la Iglesia habla de esta dignidad y de esta igualdad de todas las personas, estén donde estén, y cómo la Iglesia aporta muchísimo a estas zonas despobladas con el servicio de los sacerdotes que hemos visto que están para todo y que la Iglesia está siempre incentivando la esperanza en estas zonas. ¿Qué podemos hacer como cristianos nosotros? Vamos a ver, cuando hablamos en el Dios de cada día de algún tema, por ejemplo, el tema de hoy, la despoblación, no podemos quedarnos ahí en el escaparate de lo reflexionado, mirándolo sin más, sino que si abordamos estos temas aquí en el Dios de cada día y en Radio María, lo que estamos diciendo es príngate tú también. Echa una mano. La despoblación no se resuelve solo con leyes. Requiere compromiso personal y comunitario. ¿Qué podemos hacer tú y yo como cristianos? Pues tendría algunos puntos que deciros que son importantes antes que termine este espacio aquí en Radio María. Y es lo siguiente: reconocer el valor de nuestros pueblos. No verlos como lo que queda, sino como lo que somos. Lugares con alma, memoria, historia, cultura y fe. Y todo esto es muy valioso para todos nosotros. No podemos perder este tesoro, esta ganancia para todos. Por lo tanto, lo primero, reconocer el valor de nuestros pueblos. Segundo, apoyar a nuestros sacerdotes rurales, acompañarlos, escucharlos, facilitar su tarea. No esperar a que lleguen las cosas hechas, sino ser comunidad. Cuando veamos que el sacerdote tiene alguna actividad creativa en el pueblo, que todos nosotros a la de una lo apoyemos, que no se vea solo en su quehacer diario, sino que todos pongamos nuestro granito de arena y la multiplicación de los panes más allá todavía. Por eso, el que apoyemos a nuestros sacerdotes rurales. Tercero, promover una cultura de la equidad. Defender con nuestro voto y nuestras palabras que respeten el mundo rural todas las instituciones. Por eso, promover una cultura de la equidad. Una persona que vive en un pueblo puede hacer mucho en este sentido. Cuarto, animar la vida cristiana en los pueblos. Organizar encuentros, retiros, reuniones de catequistas, hacer de la parroquia un lugar vivo, aunque haya poca gente. El número no es importante, lo que es importante es la calidad que hace a la comunidad estar más refrendada. Quinto, cuidar lo pequeño. Esto solamente lo puede entender alguien que tiene un corazón grande. Jesús dijo que el reino se parece a una semilla, a un grano de mostaza. Lo pequeño no es insignificante, es esencial. Lo pequeño es esencial. Y no olvidemos una cosa: los pueblos son custodios de la fe. Ahí se conservan tradiciones, rezos, modos de vida que no podemos permitir que desaparezcan. Esas tradiciones hablan de nuestro pueblo. Por eso, ¿qué hacer yo? Y ahora te pregunto a ti, que me escuchas, ¿tienes algún vínculo con un pueblo? ¿Has nacido en uno?
¿Tus padres o abuelos lo hicieron? Quizás ese lugar que parece olvidado espera que tú lo recuerdes, que lo visites, que lo cuides, que lo defiendas, que reces por él. Y si eres de ciudad, hazte solidario. Mira más allá del asfalto, pregunta por los pueblos, acércate a ellos. El futuro se construye con todos, la Iglesia lo sabe. Jesús nació en un pueblo, no en la metrópoli, en Belén. Él sabe lo que es vivir en lo pequeño, en lo sencillo, en lo profundo, en lo valioso. Pues queridos amigos, gracias por compartir este rato en el Dios de cada día. Hoy hemos mirado con ternura y verdad a nuestra España vaciada y hemos descubierto que la fe tiene mucho que decir y que hacer en esos lugares donde parece que todo se apaga. No olvidemos que el Evangelio se encarna también entre campos, ovejas, silencios, campanarios y caminos de tierra. Ahí también está el Dios de cada día. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, o en plataformas como en Spotify. Solo tenéis que buscar El Dios de cada día y enseguida os sale ahí el programa. Y nos despedimos con la bendición, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Y nos acompañe siempre en el vivir de nuestro pueblo. Yo desde aquí quiero saludar a Cañaveral. Es un pueblito que está a 60 kilómetros de Cáceres y que sirvo como sacerdote. Les doy un abrazo a todos mis feligreses desde aquí, desde las ondas de Radio María. Hasta la próxima semana. ¡Qué bien se está contigo! Concluye El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.